Repaso express. Dijimos que el individuo flotante era aquella metáfora o figura que explica, que enmarca, desde mi punto de vista, muy pertinentemente, cómo se están inflando los egos, cómo se está inflando el yo. El yo como un pequeño dios, decíamos en la anterior clase, ¿no? Entonces, y ahorita vamos a irlo explicando poco a poco. Cómo el yo inflado se convierte en un producto de consumo, casi casi como en una mercancía, a través del sistema económico político en turno, que es el capitalismo de mercado pletórico, ¿sí? A su vez, al yo inflado, obviamente hay que hormonarlo y hacerle creer que su yo, el individuo, la persona, es lo más importante que existe, ¿no? Entonces, no es un narcisismo del cual hablaba Freud, un narcisismo con ciertas características de la época. Ahora se está hablando de un narcisismo intensificado, o sea, promovido por la cultura y los sistemas educativos, llámese familia o llámese universidad. Y también, como no puede ser de otra manera, la sobrevaloración de los sentimientos por encima de pensar la realidad racionalmente, ¿no? Entonces, ahorita ya vale más sentir que pensar las cosas, ¿sí? Ese es de manera muy somera lo que les estoy planteando aquí. Ahora fíjense esta cita de nuestro querido Marino Pérez. Fíjense lo importante de esto, chicas. La soledad, la depresión, la ansiedad como prototipos, o sea, como ejemplos de malestares en la cultura de nuestro tiempo, o sea, del presente. No dejan de suponer una insoportable levedad del ser, o sea, la ligereza a la que estamos acostumbrados, ¿no? Ya no tenemos relaciones interpersonales a largo plazo, ya no creemos en la familia, ya no creemos en una construcción académico profesional eh, con sustancia, firme, ya todo entre más cambiantes mejor. Entonces, fíjense, eso es la levedad del ser. La soledad, dice Marino Pérez, la soledad con toda su pesadumbre, o sea, la soledad que nos pesa, supone sentirse alejado, incomprendido, rechazado, carente de relaciones satisfactorias, sin vínculos afectivos. Dos puntos, dolorosamente flotante. O sea, todas aquellas características que enmarca el individuo flotante es un producto de nuestra época, ya lo dijimos, pero eso convierte a las personas en personas que sufren. O sea, no es que quieran ser así individuos flotantes porque ellas quieren, sino que han encontrado ese ajuste a la época, pero que los hace sufrir, ¿sí? Punto y seguido. La depresión, ya hablamos de la soledad, la depresión, ojo aquí, supone falta de sentido de la vida, vacío, desconexión, sin que falten remordimientos del pasado. Apesadumbradamente flotante, o sea, otra vez el peso, ¿no? La paradoja, la contradicción de que ser flotante pesa, chicos. Ser flotante nos hace sufrir, ¿sí? Punto y seguido. La ansiedad, soledad, depresión y ansiedad. ¿Les suena familiar en consulta? Probablemente sí. La ansiedad supone inseguridad ontológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hago en este mundo? Básicamente. No sé qué estoy haciendo en este mundo. Incertidumbre permanente.
Miedo a no ser alguien en la vida. No tengo miedo a intentarlo, tengo miedo a fallar, tengo miedo a fracasar. Vivimos, algunos autores lo dicen, en la sociedad del miedo, ¿no? Actualmente. Coma, vértigo, ojo con esto, vértigo de la libertad. O sea, quiero ser responsable por hacer uso de mi libertad, pero eso al mismo tiempo me aterra. Temerosamente flotante. O sea, no sé si le encuentren sentido esto que nos está diciendo Marino Pérez, chicas. Es todo lo contrario que nos enseñaron en la facultad, por lo menos en mi generación. Ojalá eso haya cambiado. Pero aquí no hablamos de diagnósticos, no hablamos de rasgos, no hablamos de si te pasa esto y cumples tres criterios, y como tienes cinco criterios, con que cumplas tres, ya tienes depresión, ya tienes cualquier trastorno, cualquier lo que sea, ¿no? Entonces, vean cómo es algo muchísimo más profundo, chicas, muchísimo más profundo. Ahora, fíjense, aquí entramos un poquito ya en el tema que es muy importante tomarlo en cuenta, chicos. ¿Cómo vamos a entender a la personalidad desde estas coordenadas? Esto les va, ojalá les suene familiar, pero muy probablemente les suene novedoso. No porque yo lo haya inventado, sino porque hay autores que lo han investigado. ¿Qué vamos a entender por personalidad? La interadaptación del individuo con aquellos, lo voy a poner en palabras sencillas, con aquellos contextos que le dan firmeza. Esa es la personalidad. Ahora, obviamente estos contextos que nos dan firmeza van variando según nuestro desarrollo biográfico, histórico. ¿Sí me explico? La interadaptación que tendrá que hacer un niño quizás es muchísimo más baja o fácil que aquel adolescente o aquel adulto que sale de la universidad o aquel adulto que queda sin trabajo o aquel adulto que tiene ya mayor cantidad de problemas. Entonces, claro, la palabra así fresa, ñoña, es arquetipos normativos. ¿Qué son los arquetipos normativos? Son estructuras, contextos que están normados. Por ejemplo, arquetipo normativo, familia. ¿Sí? Nos da una estructura de la cual uno tiene que, querámoslo o no, adaptarse, ¿sí? Incorporarse, fluir, entrar en la dinámica. Claro, aquí, pues familia es decir una palabra vacía, ¿verdad? Hay que definirla según el contexto familiar que nos llegue al consultorio. Sobra decir que ya el arquetipo normativo familia está en crisis, claramente está en crisis. Ahora, familia, pónganle ustedes lo que quieran, chicas. ¿Cómo tenemos, incluso con ustedes, con nosotros mismos, qué arquetipos normativos buscamos en nuestro día a día o en los cuales estamos incorporados? Algunos dirán, ah, no, pues yo voy a la iglesia porque creo en Dios, está perfecto. Yo voy a un grupo de doble A, yo voy al psicólogo, yo creo mucho en mi familia, entonces yo ahí estoy seguro. Ahí me dan firmeza, firmeza en contextos normativos. Se va a poner interesante con el avance de la presentación, chicos. Ahora, un concepto clave. La personalidad se va entramando, se va cosiendo, se va haciendo a partir de las relaciones simétricas y asimétricas que ese individuo se expone y tiene que lidiar con eso. Ejemplo clarísimo. El contexto laboral. ¿Tenemos relaciones simétricas? Por supuesto que sí. ¿Con quién? Con nuestros compañeros de nuestro mismo rango en el trabajo, ¿no?
Quizás son irrelevantes, algunas trascenderán, otras no, otras ya les caemos gordos, otra empieza la envidia, otra pues no le hablamos, inventó un chisme. Esas son las relaciones simétricas, ¿no? Otro contexto, los amigos. Son relaciones simétricas. Somos amigos en tanto que no hay jerarquías, ¿sí? Relaciones asimétricas son donde tenemos un jefe, un profesor, incluso nuestros padres. Son relaciones asimétricas. ¿Por qué? Porque están en un nivel de jerarquía. Ahora, relaciones simétricas y asimétricas hay todo el tiempo, chicos. Eso es lo que les quiero decir. Hay todo el tiempo. Y desde que somos niños. Entonces, ahí se fragua, ahí se van construyendo toda la interadaptación del individuo con el mundo, con los contextos a los que está expuesto, ¿sí? Y ahí se generan muchas de las crisis de personalidad y ahí se generan muchos de los problemas psicológicos en las relaciones entre personas. Punto final. Ni en el cerebro, ni en los genes, ni nada. Se genera en esa interacción entre personas con jerarquía y de nuestro mismo rango, de nuestro mismo nivel. Avanzo. Cuando aquí va un golpe letal para nosotros los psicólogos? Una crisis de personalidad, chicas, necesito que la traten de entender cuando esa interadaptación falla, cuando hay cambios en las estructuras normativas del individuo. Voy a poner un ejemplo, conmigo si quieren, para no estar inventando. Cuando en mi familia se muere mi mamá, hubo un desajuste terrible, porque mi mamá de alguna forma cumplió una función como un pilar familiar. Entonces se cae esa familia, entre comillas, y empiezan los conflictos. ¿No? Es que no me quieres, es que no nos pones atención, es que sí, pero no, que fíjate que no, te quiero, te amo, pero, o sea, empezó un caos familiar porque no hubo ese ajuste, que nadie lo puede predecir, obviamente, no hubo ese ajuste entre individuos para reconceptualizar lo que se iba a entender por familia. ¿Sí me explico? Entonces, claro, el duelo no es más que una desorganización en nuestro esquema normativo en el que ya estábamos adaptados. Y hablo de duelo, de muertes de familia, pero también de pareja. Véanlo así un poquito. Pongo el ejemplo de pareja porque creo que todos hemos tenido pareja. Ahorita te doy la palabra, Cintia. Bueno, espero, ¿verdad? Que todos hayamos tenido pareja. Eh, Aquí hay una cuestión muy, muy clara. Cuando ocurre un duelo, esto es antipsicología, chicas, ¿eh? Antipsicología. Cuando ocurre un duelo, estamos interadaptándonos a ese contexto que es la relación de pareja, de noviazgo, ¿no? Salimos a ciertos lugares, bla, bla, bla. Cuando cortamos una relación, ¿por qué nos pesa? Porque extrañamos esa interadaptación con otra persona. Extrañamos lo que hacíamos con esa persona. Hacíamos, y lo hablo en sentido estricto, hacer, operar, comportarse. Es que extrañamos eso. No, es que lo extraño porque sus ojos, no es, no, puede ser, pero es lo que se hace en esos contextos normativos, ¿sí? Por hablar del caso de la relación de noviazgo. Sí, Cintia. De que perdemos esa forma de relacionarnos y como que es un desajuste, que es la costumbre, es seguir un patrón de qué hacer y qué no hacer, y es cuando nosotros entramos en el momento de depresión o de ansiedad, de que ya no sé por qué, porque perdemos cierto control por el contexto en el que estuvimos viviendo. Estamos hablando de, por ejemplo, el duelo que dijo de algún familiar, el espacio que ocupaba esa persona en nuestras vidas, ahora cómo hay que llenarlo o ahora qué hago. Y es lo que nosotros, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, que no tenemos esa responsabilidad de qué hacer o qué tomar o en qué enfocarnos.
y es lo que tratamos de llenarlo con otros caprichos de, ay, es que estoy en depresión o es que no me siento bien o es que me pasa esto y se llega a ser costumbre el vivir en duelo o el vivir en la depresión del duelo cuando dices, reacciona, o sea, no se te acabó tu mundo, debes de volver a reacomodar ese espacio o esas, pues, situaciones con las que viviste con la persona. O sea, hablando tanto familiar o una relación o una amistad, lo que sea. O trabajo, porque también se hace como que eh, salir de un trabajo es como pesadito. Cuando nosotros nos estamos comportando de cierta manera en interacción con alguien y ese vínculo se va, lo que ocurre es que entramos en una crisis estructural, permítaseme el término, normativo. Ahora, ¿a qué me refiero con estructura normativa? Es que nuestro comportamiento está normado, ¿sí? Incluso cuando estamos en una relación, pues es que nos referimos a esa persona muy específicamente con un apodo o con un acortamiento de su nombre o de cariño o una anécdota o lo que sea. Se corta esa relación y ya no vamos a poder transferir esa palabra a otros contextos. Entonces, desde ahí se debe de entender el duelo. Ahora, aquí las fases del duelo, no sé qué tanto lo expliquen, pero se podía problematizar en esas famosas frases, fases del duelo, porque también es algo que se toma como ley física, ¿no? O sea, cualquier duelo de alguna forma tienes que pasar por las fases en desorden o en orden, pero tienes que pasar por ello. Y a veces no necesariamente, chicos. Si tenemos estructuras y arquetipos normativos firmes, el duelo es menor, ¿sí? ¿Alguien alzó la mano, chicas? Porque me apareció aquí un botoncito, nada, ¿verdad? Ok. Pero muy bien, Cintia. Sí, 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 sí es por ahí. Ahora, les voy a volver a compartir pantalla para seguir. Miren, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, chicas? Aquí ya se va a poner lo bueno. En la actualidad, piensen en un adolescente. Las crisis de personalidad, y aquí introduzco el tema de el sujeto multifugado, ocurren, las crisis de personalidad ocurren, de hecho la gente va al psicólogo por esta razón, porque una, o se sienten desbordados por la realidad porque no saben qué hacer, esa es una, no sé qué hacer, de hecho es muy común que los pacientes digan, ay, es que por dónde empiezo, o sea, tienen tantas cosas las personas cargando que los lleva a una crisis, los lleva a una consulta, ¿sí me explico? Ahora, todo eso que trae cargando el paciente lo lleva a una neutralización de sus operaciones conductuales, porque tiene tantas cosas encima que empieza a desarrollar trastornos o comportamientos inadaptativos, vamos a decirlo así. Es que traigo hecho un caos mi cabeza, no sé qué hacer y por eso me deprimo. No sé qué hacer, pero me da ansiedad. No sé qué hacer, me da insomnio. No sé qué hacer, me da migraña. No sé qué hacer, ya soy grosero, ya me aislé. ¿Sí me explico? Entonces, la figura del sujeto multifugado no es porque no sepa qué hacer, chicas. Aquí viene la clave, ¿eh? La figura del sujeto multifugado no es porque no sepa qué hacer, sino que tiene tantas opciones posibles para hacer que se neutralizan sus operaciones. Voy a poner un ejemplo, a esto obviamente denle más importancia de la que les voy a explicar ahorita. El mismo ejemplo del maldito Netflix. Cuando tenemos 1000 posibilidades de ver películas de drama, acabamos eligiendo nuestra favorita que es Shrek 2. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. Hay casi infinitas opciones. Entonces, no es que el sujeto
no tenga opciones, sino que tiene muchísimas. Lo que pasa seguido en consultas, y lo he notado, es de que tenemos tantas opciones para resolver cierto conflicto, pero ¿qué pasa? De que de tantas opciones que tenemos, no nos satisface, de que no encontramos esa satisfacción de yo quiero elegir esta mejor opción. ¿Por qué? Porque los conflictos o los contextos de los que van a esta terapia es personas que les gusta ser masoquistas, personas que les gusta sufrir, personas que viven en ese mundo de conflictos, que cuando les das esas opciones de resolvemos, ¿qué hacen? No, es que no me siento listo o es que no considero que sea la mejor opción. Entonces, es como la decisión de que, ok, tienes tantas opciones, tantas soluciones para salir de esta, ¿por qué no los tomas? Y es por esa parte de que dicen, necesito una satisfacción. Claro, y fíjate, interesante lo que dice Cintia. La gente por esta interadaptación que está haciendo de alguna manera, porque de alguna forma sobrelleva su vida, les pesa mucho a las personas renunciar a eso. O sea, de alguna forma quieren seguir repitiendo. Ahora, van al psicólogo, que esto estamos hablando en su mayoría de los casos, van al psicólogo, en dado caso que les toque un psicólogo medianamente bueno. ¿A qué? A solo que, pues es que voy al psicólogo para que me escuche. Voy al psicólogo nada más a descargarme, a llorar, a quejarme, lo que sea. Claro, está muy bien, es válido, pero ya el cambio, cambiar los arquetipos normativos, buscar contextos que generen firmeza, otro tipo de relaciones interpersonales, amigos, pareja, familia, cortar ciertos lazos, ciertos hábitos, ya es, ahí dice la persona, o sea, ya no, ya no, vamos muy rápido, o hay personas que dicen, pero claro que cambio, hago lo que tenga que hacer para cambiar. Claro, y ahí empiezan los distintos tipos de pacientes, ¿no? No podemos hablar de pacientes en general. Caso por caso, chicas. No lo olviden, caso por caso. Ahora, hay de todo, ¿no? Lo que aquí termino y le doy la palabra a Liv para ver cómo está asimilando esta información, es que aquí viene la clave. Cuando está neutralizado un sujeto, o sea, cuando ya se deprimió, cuando ya no sabe qué hacer, ya no sabe si hacer o no hacer, o empieza a sobrepensar, a hiperreflexionar, a todo esto. La última palabra, que es una combinación lingüística de Marino Pérez, es la equifugación. Es decir, equi quiere decir igual, fugación, fuga. O sea, todos los planes del sujeto multifugado están a la misma distancia de estar neutralizados. Voy a poner una metáfora para ver si se entiende. ¿Han visto una telaraña? Bueno, hagan de cuenta, es una metáfora horrible, pero hagan de cuenta que el sujeto multifugado está en el centro de la telaraña. Y la telaraña, si la hizo bien la arañita, es totalmente geométrica. Entonces, imagínense que el sujeto multifugado está en la telaraña, en medio, justo en medio. Está a la misma distancia de querer un proyecto académico profesional, pero ya fracasó, pero está a la misma distancia de un proyecto familiar que ya, pues, ya no se puede. Está a la misma distancia de querer dinero, pero también vive en Jalapa, pero también quiere viajar, pero también quiere Netflix, pero también quiere un coche, pero quiere cosas, ¿no? Y todas tienen que ver con el consumo, casualmente. Ese es el sujeto multifugado, chicas. Es la introducción de cómo vamos a entender la personalidad.
La personalidad es esto, chicos, desde este enfoque. Habrá otros, pero este es el enfoque que le quiero dar a la... Primero me dio mucha risa que dijiste, quiere dinero, pero vive en Jalapa. Es verdad. Sí, y dije, tiene el punto. Eh, Me parece muy, muy interesante que como todas estas opciones, o sea, así como lo pusiste, el sujeto está en medio de la telaraña y tiene la opción de viajar, de trabajar en otra ciudad, pero sí casarse, pero sí un montón de cosas y que todas pueden ser opuestas, ¿no? O sea, es una a otra y no sabe qué hacer, ¿no? Y es como lo justo, lo de los arquetipos normativos, ¿no? Bueno, tengo como esta curiosidad o de la firmeza o de la norma, de cómo trabajar esa parte con, con la persona para reducir opciones o Eso es. elegir hacia qué camino. Pregunta letal. Si nos atenemos al caso por caso, Lip, dependerá de qué recursos traiga la persona y también qué deficiencias, ¿no? Pero también qué posibilidades, qué oportunidades, pero también qué límites trae la persona. Eso es importante decir. Entonces, ¿cómo conseguimos resolver esa duda que es magnífica, Lip? Dependerá de la persona que qué tanto traiga de recursos y qué tan limitada está, porque yo te puedo decir perfectamente que hay personas que tienen acceso a muchos recursos, no solo económicos, pero no quieren, les pesa más su ego. Entonces, ahí no puedes hacer mucho, salvo estar trabajando el ego, no simplemente sus contextos, ¿no? Pero hay personas que no tienen acceso a tantos recursos, pero uno le empieza a buscar, o sea, pues intenta, por ejemplo, me cayó un caso en la semana de una persona que se quiere poner trabadísima, ¿no? Pero como cada que se ve al espejo no le convence su imagen, dejó de ir al gimnasio. Y eso le generaba problemas ¿es un problema de autoestima o qué me está pasando? Estoy deprimido. Le dije, a ver, espérate, ve al gimnasio hoy, y así, Directo. Ve al gimnasio hoy y haz 3 levantamientos de pesas y te vas a tu casa. Pero ¿cómo nada más voy a ir al gimnasio? Sí, ya fuiste al gimnasio. Y lo hizo, y ahorita ya retomó. Entonces, es con lo que cuente la persona, Liv. Y en ese sentido, pues, en ese sentido, y perdón que lo diga así, no existe la empatía. O sea, la empatía ya debería ser una cosa que no debería aspirar el psicólogo, sino que se genera empatía por este tipo de casi casi de diseño conductual de la persona, con sugerencias pequeñitas, sugerencias todo el tiempo, ¿no? Entonces, ay, mira, sí me sirvió lo que me dijo el psicólogo, ya retomé, no estaba deprimido, simplemente me estaba exigiendo de más. Ah, ok, bueno, ese era el problema, ¿no? Hay una frase muy bonita de la terapia breve que dice, las personas provocan sus propios problemas de comportamiento porque hacen mucho de lo mismo. Claro, y como psicólogos, desde este enfoque, debemos pensar en cómo le hacemos para que esa persona haga menos de lo mismo, o sea, que haga cosas novedosas, no extraordinarias, sino novedosas. Por ahí pasa el cambio, según la terapia breve, por supuesto. Ahora ustedes lo pueden reinterpretar perfectamente con lo que les estoy diciendo, o sea, tus relaciones asimétricas y simétricas, busca cambiarlas. Si te está generando inestabilidad, y aquí voy a dar creo que un comentario un poco polémico,
Si una persona te está generando contaminación, inestabilidad, inseguridad, no sé, lo que sea, pues es que hay que cambiarla. No somos flotantes por cambiarla, porque nos estamos dando cuenta que nos está haciendo daño esa persona. Pues cambia, o sea, déjala, córtala, cambia de trabajo o lo que sea. Pero claro, estamos ahí, y va a cambiar. No es que tengo la esperanza de que va a cambiar y cambiar, porque lo amo, va a cambiar. Y eso no existe, chicas. No existe. O sea, una persona es inestable. No, 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 espérate, vamos al psicólogo a ver. Y nos echan la culpa a nosotros de un problema que es de pareja. Ahora, no digo que funcione, por supuesto que funciona, pero como la gente está buscando más como estructura o como arquetipo normativo ir al psicólogo. ¿Sí se dan cuenta? Y lo vamos a ver en la tercera clase, es cómo el psicólogo funciona como comunidad salvífica del individuo flotante. Ya les adelanté horriblemente la tercera clase, pero bueno, es eso. Es eso. Entonces sí va a depender mucho de los recursos, habilidades, capacidades que tenga la persona y de sus propios límites. El sujeto multifugado, precisamente por estar en la telaraña, ya voy a utilizar esa metáfora para que se entienda perfectamente. Precisamente por estar en la telaraña, se convierte su vida en una deriva. Voy a decirlo así en otras palabras, en una inercia existencial. O sea, ya vive nada más porque está respirando y porque trabaja y por milagro, por un milagro. Vive a la deriva, chicas. Vive a la deriva. Entonces, claro, ¿a qué va el psicólogo esa persona? A la deriva, flotante. Pues a organizar más o menos su existencia. Ahora, les repito, hay personas que aman ser flotantes, ¿eh? Sin que lo sepan. Porque a veces es más fácil existir en el caos que en el orden. A veces. O creer que en el caos hay orden, ¿no? La gente trae ese tipo de cosas y por eso no quiero cambiar. El cambio me va a inestabilizar, por supuesto, pero para bien, ¿no? Ahora, no todo cambio implica una mejora. Hay cambios que hacemos para mal, ¿sí? Ahora, es eso, chicas. Ahora, deriva de planes multifugados. Si estamos en la telaraña, neutralizados totalmente, pues ya dejemos que la araña nos coma, ¿no? Ya, lo que ocurra. Si me va bien, pues qué padre. Si me va mal, pues ni modo. Y si me muero, pues ya hasta lo agradezco. Y si me mantengo con viva, pues ya, ¿qué voy a hacer, no? Ya, pues, y empezó a hacer un nihilista existencial de, pues es que ya para qué me enamoro, pues eso ya para qué trabajo, ya para qué voy al psicólogo, ya para qué creo en una familia, ya para qué. O sea, empezamos a cuestionar el sentido de vida. O sea, quien va a la deriva, chicas, y no es consciente de eso, se está autoengañando. Porque claro, veo una serie de Netflix, me la acabo toda en la madrugada porque tengo insomnio. Y ay, lloré porque el protagonista y bla, bla, bla. Y al día siguiente, ¿qué va a pasar? Tenemos, para bien o para mal, y estamos obligados a hacer cosas, chicas. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. O sea, nuestra familia, nos ame o no, no nos trajo para ser unos zánganos. O sea, tenemos que hacer. Eso es lo terrible. Tenemos que hacer. Pero claro, cuando el sujeto multifugado está a la deriva en sus planes, su personalidad se va perdiendo, chicos. Eso es lo feo. ¿Y cómo? Ahí lo tienen en los puntos. Se dificulta el regreso a una interadaptación normativa. Se dificulta mucho. El depresivo total, porque hay depresivos parciales.
Alguien escribió por aquí algo. Ah, ya, Cintia. Caer en la realidad y vivir es horrible, pero imaginarle sentirse lo mejor, sí, totalmente, Cintia. Claro, aquí en la mente, uy, somos perfectos. El depresivo, les decía, hay un libro muy bueno, si quieren se los paso, que se llama Las caras de la depresión. Y ahí nos explica cómo hay personas que están parcialmente deprimidas y otras totalmente deprimidas. Ya si quieren después hacemos un curso de depresión, porque eso va a jalar más personas. Pero si no entienden esto que les estoy explicando, no van a entender la depresión. Así de sencillo. Por eso es importante que estén aquí. Ahora, se le dificulta a esa persona regresar a lo que estaba haciendo bien, a estar ajustado a contextos normativos que le brindaban firmeza, chicos. Voy a ponerme pesimista. A veces tenemos familia, chicas, que decimos, ah, es que no me escuchan, y es que pues no me validan mis emociones, y es que eh, mi mamá me presiona todo el tiempo, y ya estoy estudiando una cosa que yo ni quería. Pura queja, ¿no? Pura queja, pura queja. Pero no nos damos cuenta que nos están dando techo, que nos están dando comida, que nos están manteniendo. Entonces, claro, en algún punto, la familia, hasta cierto punto, es un arquetipo normativo todavía que genera firmeza. Con muchas comillas, ¿eh? Con muchas comillas. Ahora, aquí ya empieza lo bueno y va en el sentido de tu pregunta, Liv. ¿Qué tiene que hacer el maldito psicólogo en consulta? Disolver, disolver contingencias. O sea, que no se genere el hábito o que vaya disminuyendo el hábito de la persona a multifugarse. Porque hay personas, por ejemplo, pacientes que van muy bien un mes y tienen un cambio increíble y dices, ay, ¿seré yo tan bueno o es que quiso la persona cambiar, ¿no? Y dejan de ir, se dan de alta solitos, se dan de alta solitos. Y uno dice, ah, pues bye, ¿no? O sea, ya te sientes bien, pues órale. El 100% de las veces, chicas, todos han regresado a mí. ¿Por qué? Porque tienen todavía el hábito de multifugarse. ¿Ya me siento bien? Ah, ya vámonos otra vez, a seguir viviendo. Ya cambié, ya me siento bien. Órale, vamos. Ya el psicólogo ya me ayudó, gracias. Entonces, eso es importante, chicas. A los pacientes, caso por caso, recuerden, se les tiene, y aquí voy a utilizar una palabra muy mala, pero es para que me lo entiendan. A los pacientes se les tiene que ir entrenando, sin decírselos, obviamente. Iniciamos tu fase uno de entrenamiento. No, no, no. Sin decirles, a través del lenguaje, lo tenemos que entrenar para que no se multifuguen, ¿sí? ¿Qué significa para que no se multifuguen? Que no tiendan al caos, que no tiendan a, a pensar en ser eternos principiantes en algo. No, ahora voy a probar esto, y ahora voy a probar esto, y ahora el psicólogo, pero pues también con el chamán, y el chamán ya me dijo cosas en contra del psicólogo, entonces ya no voy al psicólogo. Ya me di cuenta que los dos no funcionan, mejor vivo mi espiritualidad como yo quiero, y eso te lleva al psicólogo. O sea, si poco a poco vamos entrenando según el problema de la persona, a esa persona, a que vaya eliminando por ella misma, ojo chicas, por ella misma, las contingencias, o sea, las variables, lo azaroso,
lo que está causando los problemas. Ojo aquí, en los contextos, esa persona va a encontrar mejoría. Es el tema de que muchas personas vienen al psicólogo porque con la pareja pues nomás no funcionan. Es una contingencia el novio en ese caso. Analizamos, analizamos la dinámica de la pareja, vemos que le pega, vemos que le insulta y que ya llevan un año y regresan y la gostea y otra vez y en fin, ¿qué hay que hacer como psicólogos? Hacer que el paciente vea que todo eso que es contingente lo tiene que eliminar de su vida para que ella esté estable. Es que muchas personas dicen, no, es que yo soy muy inestable y es que ya aprendí a llevarme con personas igual de inestables que... falsísimo. ¿Por qué buscas personas inestables? Porque estás cómoda en el caos otra vez. Las contingencias se convierten en reforzadores, chicas. Entonces, claro que me gostea un mes y después regresa con flores y ya cambié, mira, perdón, discúlpame, te llevo al cine, ¿qué quieres? Palomita. Y empiezan a sobreestimularnos, claro que volvemos a caer. Si estamos inestables y estamos siendo flotantes, pues miren, víctimas o presas, mejor dicho, de la araña, por supuesto. ¿Qué más podemos hacer, Liv y Cintia? Generar o encontrar o buscar con diálogo con el paciente, ojo aquí, márgenes sociales, me gustó mucho esas palabras, márgenes sociales, o sea, estructuras o contextos más estables para reorientar, ojo ahí, para reorientar el modo de vida de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se tiene que mover a otro lado. Pero esto qué implica, y aquí ya no todas las personas que acuden a consulta llegan. ¿Qué implica esto? Que el paciente se tiene que responsabilizar de su moral para cambiar, básicamente. Pero paciente que llega al consultorio y no quiere cambiar, nomás le van a sacar el dinero, chica. Si ese paciente no empieza a entender a través del entrenamiento y a través de disolver las contingencias y a través de empezar a crear contextos más estables, ¿qué es responsabilidad de él? Su reconstrucción. Si eso no lo entiende, en otras palabras, por supuesto, no va a cambiar esa persona. Nunca, nunca de los nunca. Entonces, claro, a ver, chicas, para recapitular, el sujeto multifugado lo que va provocando en su vida es justamente un desvanecimiento de la personalidad. O sea, empieza a desaparecer la personalidad. La personalidad, según estas coordenadas, sería la interadaptación en arquetipos normativos que nos generen firmeza, estabilidad, progreso, soporte, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir, ahora sí, para escucharlas, chicas. Si quieren, discutamos lo que planteo o ver de qué manera podemos complementar todos. Ahora sí, las escucho. Por lo que entendí, los últimos tres pasos, los que nos mencionó de cómo sobrellevar este tipo de personas, por ejemplo, en un paciente, este, hacerle ver su realidad, o sea, en esta parte así más directo, más seco,
hacerle ver realmente lo que está viviendo, su contexto, y tratar de enfocarnos en el problema de que esto te está lastimando, esto te está haciendo daño, esto te está causando no sé, estos niveles de estrés, estos niveles de depresión o lo que tenga o llegue el paciente. Y eso no serviría en cualquier paciente, es lo que, o sea, es caso por caso, pero serían altamente en pacientes que realmente ya están en un bucle de puro, puro problema o con cualquier podemos aplicarlo. Fíjate qué interesante tu pregunta, Cintia, porque el psicólogo, a través del coloquio, a través del diálogo, dependiendo del paciente, usa las propias armas del paciente contra el mismo. Eso es letal. O sea, no cabe duda que la gente dice, cae en la realidad, como decías en tu comentario. Porque claro, y esto no lo digo yo, es el enfoque que manejo. Cuando utilizas hasta sus propias palabras en contra de ella misma, Cintia, o de él mismo, se dan cuenta ellos del daño que están haciendo a terceras personas, pero también a ellos mismos, pero también a su familia, o sea, que están haciendo inadecuadamente. Eso es brutal. Bueno, hay personas, muchas se desmoronan y lloran y horrible. Y es cuando le digo que dejan de asistir a terapia porque se dan Claro. cuenta de su realidad y prefieren dejarlo así, a avanzar o a progresar o a cambiar o a resolver. Y es como un conflicto que yo, bueno, yo tengo en ese tipo de pacientes que digo, está la respuesta, está la solución ante el problema y siguen actuando igual. Bueno, yo quería opinar, es que está la parte que se comentó al final, que comentó Ale, de la responsabilidad, el responsabilizarse el paciente, y es donde muchas veces ya no, es más difícil decir, no quiero estar aquí, no quiero seguir sintiéndome de la forma en la que me siento, y entonces tengo que actuar y tengo que hacer, ¿no? Y ahí es donde la responsabilidad de, de decir cualquier decisión que tome Claro, va a tener consecuencias, buenas o malas, y, ahí es lo difícil, ¿no? Para total. la Y persona. es cuando dijo, si el paciente no va a querer actuar, pues, ¿qué nos queda a nosotros como psicólogos? Solamente sacarle el dinero. Que no es como que queramos nada más esa solución, pero es lo que nos están ofreciendo los pacientes, ¿no? Ujú. Ahí, Cintia, porque yo nunca les voy a decir sáquenle dinero a sus pacientes porque sería incorrecto, pero sí que por lo que sea que signifique la ética, ahí uno tendría que ver la manera de buscar una posibilidad con ese paciente de que no abandone. Es decir, y ahí tenemos que ser ultra mega creativos, ¿eh? Eh, si nosotros decimos, pues esta persona ni va a cambiar, entonces no, porque tengo que pagar renta, entonces les sigo sacando el dinero. Ojo ahí, Cintia. Entiendo en el sentido que me lo dijiste, pero nada más para que quede claro. Tenemos, yo creo que por obligación profesional, ahí sí, hacerle ver a la persona que su bienestar le va a generar una mayor firmeza para afrontar su vida. Ya cada paciente tendrá su código lingüístico para presentárselo, ¿no? Pero ese es el punto. Se le fue, ¿verdad?
sí, pero Ah, aquí ando, solo que se me cayó aquí tantito la agüita. Salió del chat. Este, sí, chicas, eso es muy importante decirlo. Casi estamos obligados profesionalmente a hacerle ver a la persona de que su bienestar es no lo más importante, sino lo prioritario para esa persona. Eso lo tenemos que entender. Ahora, que siga de necio y no, yo ya me ofendió porque fíjese que no, mejor me voy a ir con otro psicólogo. Ah, bueno, pues ya váyase, ¿no? O sea, tampoco nos rogamos, explicamos, ¿sí? Eso es importante, no decir, ah, pues como usted no va a cambiar, pues órale, cáigale con sus 400, 500, 1000 pesos y después tráigame a su pareja y nos convertimos en vampiros de nuestros pacientes. Eso sí es inadecuado, ¿no? Nosotros explicamos ya si la persona no quiere ir, está en su derecho, ya, vivirá como ella quiera, ¿sí? Pero eso es muy importante entenderlo. Ahora, supongo que de alguna forma ya tenías esbozos o quizás ya tenías conocimiento de este enfoque que no es psicológico, sino más bien antropológico o sociológico. mm, mm, más o menos. ¿Qué te parece? ¿Por qué la pregunta? Ajá. No, ¿Cómo? porque quizás mis, este, mis constructos de ti y con lo que me dijiste de que fuiste al congreso con Froxan, dije, Ujú. anda metida pues más o menos con esto que el análisis funcional de la conducta y la escuela de España, en fin, no sé si esto te sonó a nuevo o te sonó más como aire de familia. Ya me suena, sí me suena. Aparte, o sea, sí, justo acabo de ir el viernes pasado, que por eso no me conecté, fui al Congreso. Y, y pues sí, o sea, aparte con lo que trabajo, eh, es algo que sí se relaciona mucho y que todos estos años he aprendido bastante de cada persona. Entonces, pues sí, me suena bastante todo. Y Lip, las categorías, los conceptos, esto que quizás suene abstracto, pero no lo es, ¿qué te parecen el enfoque que también que le estamos dando para comprender a una persona, a un adolescente, a un Ok, niño? ajá, Incluso? ajá. Me llamó bastante la atención porque no había escuchado el concepto sujeto multifugado, ¿no? Y justamente, o sea, con lo que vi en el Congreso la semana pasada, como esa parte de no dar diagnósticos, de preferencia, o sea, puede ser contraproducente decirle a la persona, es que tienes TLP y la persona solamente dice, es que ya estoy así porque tengo TDAH, tengo TLP y, y se quedan muy cómodos en esa posición, ¿no? El, eh, el ver cuál es la función de su conducta, qué función está cumpliendo en su vida y adaptarla, mm, adaptar al sujeto. Y pues justo, ¿no? Me sonó, y me estaba pensando en personas que tienen TDAH y todo y justamente con el multifugado, ¿no? De ¿qué hago? Es que no sé, o es que quizás es por mi depresión, o es que quizás es porque tengo ansiedad y depresión y TDAH y cualquier diagnóstico y no saben hacia dónde ir y realmente es necesario reducir las variables y hasta ahí. Fíjate, Lip, ya veo que sí lo entendiste perfectamente. O sea, todos los trastornos de moda no son más que esto que les estoy diciendo, chicos. O sea, sujetos multifugados y sujetos e individuos flotantes. Punto final. O sea, no hay forma. Claro, las categorías pues son más abarcativas, ¿no? O sea, te está diciendo
antropológicamente como figura de nuestro tiempo por qué existe el TDAH. Ahora, esto es terrible, chicas, y yo creo que va a ser muy ejemplo para explicarlo muy bien, que el TDAH empezó en los niños y ahorita hay adultos que dicen que tienen TDAH, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo de sujeto multifugado que el TDAH, ¿no? La, la justificación, fíjense lo terrible de esto. La gente ya no se justifica porque se consideren malas personas, porque se equivocaron, porque cometieron un error, ya no se justifican por eso. Si están diagnosticados, dicen, es que acuérdate que estoy diagnosticado y por eso te estoy tratando como te trato. Eso habla de una moral, de una brújula perdida. Es terrible, chicos. Por eso es terrible generar diagnósticos, porque la gente se victimiza teniendo diagnósticos. Claro, ustedes revisen, sus casos tendrán, pero personas que dicen tengo TDAH, me lo acaba de diagnosticar el psicólogo como si fuéramos los nuevos curas del siglo XXI, y revisen cómo se comporta esa persona más allá de su TDAH. Se van a dar cuenta que esa persona le pone atención a muchas cosas o a muy pocas cosas, pero con mucha atención. O sea, no es que el TDAH exista, chicos, sino que estamos tan expuestos a tantas contingencias que eso estructura normativamente nuestra multifugacidad. Es eso. Ahora, fíjense lo que les dije como propuestas. Generar márgenes sociales y contextos que generen mayor estabilidad. Un niño con TDAH, aquí ya empieza el ejercicio. Un niño con TDAH, ¿cómo le harían? Suponiendo y generalizando un montón, ¿cómo le harían para generarle contextos estables a ese niño? Hay posibilidad, ¿eh? Que su núcleo está al ladito de él. Tip, si se me permite la palabra, tip, consejo o idea. Yo he cambiado la conducta de un niño sin conocerlo, chicas. Pues Trabajando con los mediante, papás. ajá, mediante el contexto, padres, abuelos, familia. Ujú. ¿Por qué? Porque si el arquetipo normativo va generando una firmeza de personalidad y en este caso el niño se está formando, ¿está mal el niño? No. No. Ahora, no me malinterpreten, pero en estos casos específicos, la psicología infantil no existe. En estos casos. ¿Por qué? Porque el problema está en la estructura y en el arquetipo normativo de la familia, no en el niño. Claro, queremos hacer dinero, Ujú. vayamos y dopemos al niño con pastillas. Ahí está la lana. Pero ustedes dirán, ay, ¿a poco pudo transformar a un niño sin conocerlo? Sí, a partir del concepto de relaciones simétricas y asimétricas. O sea, no es magia, chicos, no es magia. O sea, ustedes revisen y analicen cómo los papás están generando cierto tipo de interacción con el niño y se van a dar cuenta por qué tiene TDAH el niño. Punto. No, no hay magia, no hay misterios, no es el cerebro,
No es porque coman azúcar los niños antes, no, es que los papás les dan sucaritas antes de irse a la escuela. Cuando vienen desvelados por estar en el celular, en el iPad, en el videojuego, o sea, son las interacciones, chicos. Ahí está la clave. Entonces, claro, los papás dicen, ah, pues estábamos mal nosotros, ¿verdad? Pues eso ya lo dice usted, señor, ¿no? Alguien levantó la mano, creo. No, pero yo sí quería comentar algo. Este, me pasó en una ocasión, yo estuve haciendo servicio social en lo que fue la prepa, en una primaria, tipo particular, tipo, aquí somos muy inclusives, ¿no? Entonces, en la parte del área de psicología, había un niño con autismo que a mí lo que me molesta es de que pues es que no ser inclusivos, de excluirlos, de que porque tiene esta dificultad hay que darle otra atención. Entonces, a mí me provocaba como que un problema, una molestia de que le ponían actividades diferentes a los que sus compañeritos estaban haciendo. Y yo entré en un lema con una maestra de que les dije, pues es que si son muy inclusivos, ¿por qué no adaptar las actividades para todos y incluirlo? No, es que sus papás dicen que él debe de ser así, que debe de hacer esto. Y fue una molestia que dije, no le están dejando ser, o sea, está viviendo en una burbuja donde, pues si mis papás dicen, pues es lo mejor, porque pues sí, vivimos con la creencia de que pues como son nuestros papás, tienen más derechos o tienen pues obligación de darnos lo mejor, ¿no? Y dije, no, pues entonces desde ahí está mal. O sea, tú como maestra, ¿tú cómo vas a adaptar algo que desde los papás están prohibiendo o limitando algo que el niño no es de que no pueda hacer o no quieren que lo haga? Entonces dije, pues desde ahí está mal, o sea, de que le hacían esto al niño, de que el niño debe de estar en ciertas áreas porque le molesta el ruido, de que no le hagan esto al niño, y era como, pues entonces no estamos siendo inclusivos en esta escuela y solamente estamos excluyendo más a los niños y habiendo más ¿cómo se dice? Más etiquetas en este tipo de niños. Y entonces, pues sí, o sea, desde que conozco este tipo de terapias, sí voy más de acuerdo a lo que he leído, lo que es DSM-5 y todas esas teorías que dicen, no, es que hay que darles es que lo romantizan. En este siglo XXI romantizan cualquier pues dificultad o cualquier problema que llegamos a tener y es como, no todos los casos son lo mismo. Ahora, fíjate, Cintia, y aquí también voy a intentar provocarlas. El autismo, esto qué bueno que no estoy en una conferencia. El autismo puede ser muy bien utilizado para el narcisismo del niño, ¿eh? Este ejemplo que estás diciendo, Cintia, de que no, pues es que los papás no quieren que lo traten aparte porque es autista. Bueno, ahí lejos, justamente como dices, lejos de darle habilidades sociales, de capacitarlo para el camino que se le va a enfrentar en la vida, para que se vaya interadaptando a las estructuras normativas a las que va a estar expuesto, vivan sus papás o estén muertos, se está alimentando el narcisismo a través de un trastorno como el autismo. Entonces, claro, como mi hijo todavía está esta idea tonta, ¿no? Es que mi hijo está malito, está loquito, no sabe interactuar, atiéndalo aparte y pónganle actividades aparte. Pero es que, claro, o sea, esto lo decía Vygotsky, ¿cómo vamos a aprender solos? No se puede, ¿no? Necesitamos socializar, nos guste o no. Necesitamos aprender de los demás, nos guste o no. Estamos en el mundo, chicas. Necesitamos estructuras normal, porque los papás no van a ser eternos. Entonces, ¿qué va a hacer ese niño autista cuando ya tenga 40 años?
trabajar en home office, ¿no? Es lo que único que se me ocurre. Porque, pues, como es autista, no le gusta interactuar. No, es que eres autista, pero eso no te exime de tener pequeñas habilidades para interactuar con los demás, para sobrellevar tu trastorno. Y es Sí. como se dice la parte del narcisismo. Espérame, sí, porque creo que iba a hablar. No, no, pues solamente la adaptación, el adaptar al niño, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo que se tiene que hacer con la persona, ¿no? Como tú dijiste, el día que no estén sus papás, cuando tengan 40 años, eh, va a tener, o sea, va a tener que salir al mundo tarde o temprano. Es parte. Sí es, entonces, para retomar, le pongo pausa a la grabación, regresamos, damos comentarios y ahí acabamos, chicos, para no quitarles tanto su tiempo. A ver, el punto de entender antipsicológicamente la realidad, chicas, nos va a permitir comprender mejor la psicología. ¿Por qué? Porque no vemos a personas con trastornos, vemos a personas que tienen dificultades para interadaptar su realidad bajo multiplicidad de arquetipos normativos. Eso es lo que vemos nosotros. Llámese amor, llámese relaciones de pareja, llámese orientación sexual, llámese gustos en las redes sociales, llámese hábitos, llámese estilos de vida, lo que sea que significa eso. Llámese lo que sea, chicas. La persona que viene a consulta tiene problemas de interadaptación, o sea, de cómo enlazo, cómo, cómo coordino arquetipos normativos desde la libertad. No sé si sepan, pero hay un libro muy bonito, muy duro, pero muy bonito, de Eric Fromm, del miedo a la libertad. Es decir, las personas quieren la libertad, pero cuando la tienen, ya no saben qué hacer con ella, porque implica una responsabilidad moral de tomar decisiones. Pues, claro, o sea, hay una libertad me quiero liberar de mi familia, me quiero liberar de mi trabajo, me quiero liberar de mi sexo, me quiero liberar de lo que me digan. Órale, va, vete de la casa. No, no, pero sígueme, o sea, dame chance, o sea, ¿quién me va a dar trabajo? Pues ahí en el Fasti dan trabajo. No, no, pues, en el Fasti, ¿cómo voy a trabajar yo? No, 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 o sea, era broma. Entonces, claro, eso es lo que vemos nosotros en consulta, chicas. Problemas de la persona al interadaptarse en los arquetipos normativos de los que está flotando, de los que está flotando. Viene a consulta un individuo flotante, muy probablemente. Trae problemas de amor en el trabajo, de ansiedad, de depresión, de cosas.